Hola, esto es Mandarax y esta es la segunda parte de nuestro programa especial sobre el Día de la Mujer en 2024, desmitificando cosas como, por ejemplo, la monogamia femenina. En el episodio pasado les hablamos un montón del orgasmo femenino, ahora vamos a hablar de otra cosa relacionada con el sexo, que es si acaso es cierto esto de que las mujeres tendemos más hacia la monogamia, mientras que los hombres tienen más espíritu aventurero. También vamos a platicarles otro mito muy dañino, que es el de la virginidad y si alguien, un médico profesional, puede saber o no si una mujer es virgen revisándola. Y sus consecuencias, porque desgraciadamente Mucha que se consecuencia. crea esto tiene consecuencias muy dañinas para muchas personas alrededor del mundo. Y finalmente les vamos a hablar de una de mis desmitificaciones favoritas, que tiene que ver con la prehistoria humana y de si los hombres eran los que cazaban y las mujeres las que recolectaban, y ya, si esos roles eran los que había y no había más, y si eso estaba moldeado por la selección natural. ¿Y qué implicaciones tenía esto para, pues, muchas cosas de la definición de la relación entre hombres y mujeres? Y cómo ahora tendríamos que estar empezando a cambiar mucho de lo que pensamos. En el pilón para Patreons, que si no son Patreons, métanse a patreon.com/mandarax para poder escuchar este pilón y tener otros beneficios, vamos a hablar de la historia de la histeria, que se remonta a miles de años atrás y tiene cosas muy locas, como que se creía que el útero andaba de vuelta por todo el cuerpo y eso causaba todos los problemas femeninos, pero que esa idea loca y más, con los siglos, sigue teniendo implicaciones al día de hoy. Sí, vamos a entender cómo trataban de solucionar con cualquier cantidad de cosas absurdas todos los problemas que teníamos las mujeres, cómo estas metodologías perseveraron durante siglos y cómo ciertos vatos que se respetan mucho al día de hoy, pensaban unas cosas muy feas sobre por qué las mujeres teníamos sentimientos y emociones, ¿sabes? Entonces, otra vez métanse a patreon.com/mandarax y si no se hacen Patreons, que ojalá sí, pero si no, igual denle like a nuestro podcast en la plataforma que lo escuchen, compártanlo, hablan de él, díganle a otras personas, háganse Patreons y así. Sí. Nada más como aviso parroquial, Mandarax es un programa que se hace en colaboración con Sonoro, que nos produce y nos distribuye y a quienes les mandamos muchos abracitos y tiene redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Es verdad. En Twitter somos @mandarax, en Instagram @lasmandarax y en Facebook Mandarax se lo explica todo. Gracias por estar aquí y dicho todo esto, esta es la segunda parte de nuestro especial sobre mitos sobre las mujeres. Hay otra cuestión, o sea, es la monogamia, pues, ¿no? O sea, la monogamia es Sí. una cosa, la monogamia humana es una cosa muy misteriosa también, en cuanto a si somos monógamos o no naturalmente y eso. Ahorita lo vamos a enfocar a si las mujeres son monógamas, porque en la science, en la science que ha sido muy patriarcal, pues la pregunta de si el ser humano es monógamo es una, pero la pregunta de si las mujeres nada más son monógamas es otra que ha merecido bastante atención. Y que se entiende, desafortunadamente, gracias a esta ciencia patriarcal, que sí, que las mujeres somos naturalmente monógamas y los hombres tienden a... Son aventureros y conquistadores. No, eso sería como una cosa así. No, y cosas que se derivan de eso, como que es natural que los hombres busquen múltiples parejas sexuales por su naturaleza aventurera, mientras que las mujeres están motivadas a estar tranqui, amarradas a un buen proveedor y que eso es lo que biológicamente nuestros cuerpos dictan. Y A es como sentar de cabeza. sentar Sí. cabeza. La Sí. evolución. Esto viene de mucho tiempo atrás. O sea, de hecho, Darwin, Darwin, el padre de la evolución, dijo, por ejemplo, cuando estaba hablando no, o sea, de animales no humanos y de sus prácticas de apareamiento, que en general las hembras eran como más elusivas y, y como que se hacen del rogar, ¿no? Lo cual se puede encontrar en muchos libros de texto a la fecha. O sea, esta idea de que como el óvulo, hay un óvulo por cada ciclo y millones de espermatozoides y el óvulo es más costoso y también el cuidado parental, entonces las hembras, cuando es así en el sistema sexual, pues justo tienen que ser como más precavidas, ¿no?
y los machos unos loquillos. Mucha de la investigación que se ha hecho sobre este tema de la monogamia y la inclinación natural que tienen las mujeres hacia esta viene de la némesis científica de Alejandra, la Obviamente. psicología evolutiva, su ¿De dónde favo. más? ¿De dónde más podía venir? O sea, obviamente. Cuéntanos, por Que favor, justo qué dice tu disciplina favorita al respecto. Pues uno de sus argumentos principales para apoyar esta noción de que las mujeres naturalmente nos inclinamos más hacia la monogamia que los hombres es lo que acabo de decir del cuidado parental y de la inversión parental, ¿no? Que es una teoría en la que dice que las hembras, pero bueno, hablando de humanas, pues las mujeres, invertimos biológicamente más en la reproducción porque nos embarazamos, porque la lactancia, ¿no? Y por lo tanto, o sea, eso es cierto, eso es una verdad, ¿no? Eso es un hecho. Pero entonces se van un paso más. Por lo tanto, eso hace que seamos más selectivas al elegir parejas. Y por lo tanto, ahí hay un paso más también, entonces eso va a hacer que nos inclinemos más hacia la monogamia. Ese Ese es paso, el argumento, esa es la lógica. es que ese paso extra que suele de dar la psicología evolutiva, de estoy observando lo que hay y te voy a aventar una apuesta que no me importa si tiene evidencia o no, ahí está. Y Es que, que es como estoy observando lo que hay y lo voy a explicar con lo que hay también. Porque es como, no, sí, así no se hace sí, la ciencia, amigos. sí, sí. Y pues por lo mismo estas teorías han sido muy criticadas, básicamente porque lo que hacen es sobresimplificar el comportamiento humano y negar de inicio que hay un montón de variaciones que dependen del individuo mismo y de la cultura. O sea, el comportamiento humano, a diferencia del de otros animales no humanos, tiene un montón de factores que influyen en él, que tu cultura, que tus normas sociales, que tus experiencias personales, que tus diferencias individuales. Entonces, hacer estos saltos gigantescos de estoy viendo este costo de la reproducción, ergo monogamia. Ese salto no se sigue. Ese salto está muy raro porque además hay sí un montón de evidencia en la que indica que en general la monogamia, el que hombres y mujeres sean monogámicos, es muy variable entre culturas, en donde el género no es un factor que se esté viendo que sea importante, sino más bien constructos sociales, constructos culturales y diferencias individuales. Entonces, cuando se toma esto en cuenta y se hacen justo las comparaciones, o sea, como entre personas que son monógamas o que tienen tendencia monógama, si se separan los grupos por género, no hay, o sea, como que eso no tiene sentido estadístico. No hay diferencias significativas en personas monógamas si la separación está entre géneros. Sí las hay cuando hay, por ejemplo, la separación entre culturas. Hay culturas que tienden más hacia la monogamia y culturas que tienden más hacia la no monogamia. Pero Sin embargo, ahí seguimos. Necios, necios con que las mujeres estamos mucho más predispuestas a querer una relación monógama porque estamos más interesadas que los hombres en establecer una conexión emocional. Los vatos, en cambio, solo quieren sexo, 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 que, pues, por lo mismo, significa que ellos simplemente no están hechos para la monogamia. Es totalmente aceptable, biológicamente determinado casi, que vayan y lo quieren, porque sus cuerpos de hombre y que y, nosotras no. y que O nosotros sea, no. porque nuestro interés biológico es otro. Entonces, bueno, aquí de nuevo les vamos a platicar de esta mujer, la doctora Hardy, que dice que Nel, que yo le agradezco mucho a ella que en las décadas pasadas haya dicho que Nel a muchas cosas. Entonces, lo que ella dice es que esta idea viene, o sea, de que las mujeres somos monógamas y los monógamas y además con menos deseo sexual, ¿no? O sea, como por eso somos monógamas además, ¿no? Como que Ajá. todo está más a hacer casita y los hombres más loquillos y mucho sexo y muchas parejas, que esta idea viene pues en su origen de Darwin, que hizo muchas cosas bien, como por ejemplo la teoría de la evolución y muchas ideas, pero pues era un hombre victoriano, de la época victoriana, y como en general a todo mundo que hace ciencia o cualquier cosa humana, pues agarras cosas de la cultura en la que estás de forma inconsciente.
y las reflejas en tu trabajo. Eso no se libró Darwin de que le haya pasado eso. Estas ideas victorianas pues, eran en general pues bastante apretadas de su moral, ¿no? Eran como muy moralinos, justo. Muy Entonces, la moralinos. teoría de la evolución de Darwin pues emerge en este contexto, en el que se asumía que las mujeres pues justo tenían un apetito sexual mucho menor que los hombres. Si la teoría hubiese sido hecha en otra época, en épocas, por ejemplo, en las que en Occidente mismo se ha considerado que las mujeres en general son más calientes que los hombres, pues habría sido otro cuento. Ahora, lo que Hardy dice es que, de hecho, el suponer que las hembras de todas las especies tienden a ser menos promiscuas que los machos, simplemente no jala. Y pone como ejemplo el de los monos langur, del que hablábamos, que son bien destructive los vatos con los hijos ajenos, que hay mucho como infanticidio. Ella vio, porque estudió mucho a esta especie de changuitos y escribió mucho de ellos, las hembras regularmente inician el contacto sexual con machos que están fuera de su grupo y lo hacen mucho más de lo que sería necesario, digamos, para fines simplemente reproductivos. Y al hacerlo, actúan de alguna manera como contrariando a los machos dominantes que buscan defender su harem de hembras contra machos rivales. O sea, es como de tú no me controlas. Yo voy Exacto. a ir y me voy a enredar con quien You sea. don't own me. Y ven el comercial de, pero en forma de changuito. Wow. Su versión de, su versión de ese güey en changuito langur. Sí. Excelente soundtrack, perfecta imagen. Bueno, pero ¿por qué hacen esto las hembras? La respuesta, al parecer, tiene que ver con la tendencia de los machos dominantes de, ya sabes, matar a los bebés que no son los suyos. Y como los machos dominantes son intercambiados porque llegó otro macho que quiere ser dominante y se pelean y dice, yo soy el nuevo macho dominante, y esto pasa cada más o menos 27 meses, pues hay mucho infanticidio muy seguido. Y si no hubiera este tipo de estrategias y ocurriera rampantemente el infanticidio, pues la especie de los langures en general se vería muy afectada. Y la cosa es que los machos de los langures, pues con que una hembra tenga sexo con ellos y luego un hijo, dicen como, pues puede ser mi hijo, ¿no? O sea, ya no Y lo sí, mata. sí, y sí, Incluso si sí. esa hembra pues fue y tuvo sexo con otros machos de su grupo o de otros grupos. Por lo tanto, en esta especie o en especies en las que hay como un sistema sexual y social de este estilo, la poliandria, que es cuando una hembra tiene varias parejas machos, ¿no? Que se reproduce con múltiples machos, pues es adaptativa, es ventajosa, es una estrategia de reproducción adaptativa para las hembras, porque provoca que no les maten a sus hijos. Entonces, la promiscuidad, o sea, reproducirse con muchos, asegura que la progenie de las hembras langur, pues se salve del infanticidio, ¿no? Y estas cosas se han se han visto en más de una especie. O sea, se ha visto que la promiscuidad a veces es una estrategia reproductiva muy efectiva y que hay muchas hembras de muchas especies que copulan con múltiples parejas que incluso son más fértiles. Por ejemplo, en los perritos de la pradera, que son muy Muy bonitos, lindos. Google, Mm, si no los mm, conocen, Google Now. sí. En las hembras de los perritos de las praderas que se aparean con más de un macho, tienden a tener camadas más grandes que las que se aparean con solo uno. Probablemente porque estas hembras más promiscuas suelen ser como pues más Más grandes para grandotas. empezar. Ujú. Hay en cuervos también ejemplos, cuervos europeos poliándricos, donde hay una correlación directa entre la cantidad de comida que un macho le trae a los pollitos y el número de veces que ha copulado con su mamá. Que pues es interesante porque quiere decir que dependiendo de la cantidad de sexo que tuvo una hembra, cambian cosas en las dinámicas familiares y en sus fertilidades y en el éxito de sus babies. Y cuando se ve en humanos, ya no como razones adaptativas, que bueno, sí hay estudios de eso, pero no los vamos a mencionar, sino que hubo con la poliandria en las culturas humanas, pues hay como mucha diversidad.
O sea, sí existen muchas culturas en donde las mujeres culturalmente está, socialmente está permitido y bien visto que tengan múltiples parejas sexuales, tanto hombres como de mujeres. Entonces, no, esta diversidad que existe cultural alrededor del mundo, pues también vuelve muy débil el argumento de que la monogamia o la no promiscuidad en mujeres sea una cosa natural, porque vemos muchos lugares en el mundo en donde no es así. Incluso en las culturas en donde sí está moralmente penalizado o socialmente mal visto, hay un montón también de mujeres que tienen múltiples parejas con sus consecuencias, ¿no? Sociales y así, pero pasa, pues. Bueno, cambiando de mito, este es particularmente dañino y nocivo para muchas mujeres alrededor del mundo. O sea, va mucho más allá de que sea directo una mentira flagrante y estemos construyendo mucho a partir de ella, sino que hay gente que se mete en serios problemas por este tonto mito y su persistencia. Y es el mito de que un médico o cualquier persona puede saber si una mujer es virgen o qué cosa, o que esto que sería el indicador tiene algo que ver con la virginidad, que es el himen. El himen, el famoso himen, que es una membranita delgadita que cubre la apertura vaginal parcialmente. Entonces, mucha gente cree que el himen es como un sello, o sea, que cubre la vagina totalmente como un sello. Si eso fuera así, pues entonces, ¿de dónde saldría la menstruación, no? Ahora, sí hay cierto porcentaje pequeño de mujeres que tienen una condición en donde efectivamente el himen cubre totalmente la vagina y entonces necesitan tener un procedimiento para hacerles un hoyito y entonces que Ujú, puedan menstruar. Pero claro. bueno, el himen en general, pues tiene más bien como forma de lunita. O sea, sí, por lo tanto no cubre por completo. Y además es en realidad bastante variable entre mujeres, tanto en la formilla que tiene como en qué tan grueso está. Es decir, para algunas es como muy delgadito, para otras personas es más gordo. También además cambia con la edad. También además algunas personas nacen sin himen. También además puede desaparecer por sí solo con el tiempo. También además con la actividad sexual puede romperse o puede hacerse más flexible, no solo con la actividad sexual, sino con el ejercicio físico, con la masturbación y sí, con la penetración, pero con un montón de otras cosas. O sea, el himen cambia. Y entendiendo todo esto, se, se entiende perfectamente que no tiene validez la idea de que puedes saber si una mujer tuvo actividad sexual o no si haces un examen de su himen. O sea, no. Se hizo un estudio pequeño de 36 adolescentes embarazadas que se publicó en 2004 y en este estudio se vio que el equipo médico solo pudo encontrar como evidencias distintivas de penetración en 2 de los casos a partir del estado del himen. Otro estudio, Y obviamente había habido sexo, ¿no? Estaban están embarazadas. embarazadas. Sí, sí. Otro estudio encontró que el 52% de las jóvenes adolescentes que son sexualmente activas no habían tenido ningún cambio identificable en el tejido del himen. O sea, como que esta idea binaria de que actividad sexual, entonces ya no himen, o no actividad sexual, entonces himen todo protector de la pureza de la mujer, es patrañas. Popo de toro. Está horrible porque un montón de gente no lo cree así. O sea, sigue habiendo a la fecha lugares en el mundo en donde hay estas como pruebas de virginidad, que es que después de la primera relación sexual, cuando una mujer se casa, eh, que haya manchas de sangre en las sábanas, ¿no? Porque también existe esta idea que también es un mito, que además si el himen se rasga, a fuerzas tiene que sangrar. Entonces, sí puede pasar, o sea, sí puede pasar que el himen se rasgue de forma que sangre, si se, pues eso, si se rasga o si se estira como abruptamente, que eso en general ocurre si las mujeres no están relajadas. Y más bien, la sangre
muchas veces tiene más que ver con heridas que hay en la pared vaginal que con el himen en sí rasgándose. Y si hay estas como heridillas o laceraciones en la pared vaginal, pues eso quiere decir, pues, o que hubo sexo a la fuerza, es decir, que hubo abuso sexual, o que la mujer no estaba suficientemente lubricada y porque estaba nerviosa, porque había alguien afuera esperando que saliera con una sábana con sangre para probar su virginidad, ¿no? Entonces, el chiste es que el sangrado durante la primera relación sexual puede o no puede pasar, como puede o puede no pasar durante otra relación sexual. A Las cualquier razones edad. exacto, a cualquier edad. Por esto que estamos diciendo, o sea, si hay ansiedad, si hay estrés, si no hay suficiente lubricación porque no hay suficiente prendidez o cualquier otra cosa, que puede ser incluso una infección, puede haber sangrado durante una relación sexual y eso no está bien. O sea, No. eso no está bien en el sentido, eso se pudo haber evitado justo con una relación consensuada, con no estar toda nerviosa, con estar suficientemente lubricada, con que si escucharon el programa en la semana pasada, pues haya habido suficiente estimulación del clítoris. Es decir, la sangre no implica virginidad, que ya no hay virginidad, y más bien sí implica que algo no estuvo bien. Hay muchas otras cosas que no están bien con todo este tema y que es que hay muchas naciones donde hay como mucha actividad policíaca sobre la sexualidad femenina y sobre todo sobre el tema de la El sex de la police. virginidad. Sex police es real Ujú. y si hay gente que te está fiscalizando si estás haciendo las cosas bien o no por la existencia de una membranita o no, o por si sangraste en tu primera relación sexual o no y todo el mundo está esperando que pase y no pasa, es como de Dios mío, voy a estar castigada por la sociedad, todo mi relación de pareja con la persona con la que tendría que haber sangrado va a colapsar, voy a acabar siendo como excluida de la sociedad y por cosas así les da miedo, tipo hacer ejercicio, masturbarse, el acto sexual mismo es súper impresionante, aterrorizante y esto no está bueno para la salud mental de la gente, no. No, y sí hay todavía eso, muchos países en donde esto ocurre. Hay una Sí. película que está padre que se llama Mustang, que es de 5 hermanas en Turquía, que justo como que se ve una parte de esto, ¿no? Se las recomiendo, pues. Pero además tiene, digo, esas consecuencias ya son graves, o sea, que haya como esta angustia existencial de las mujeres por no tener relaciones sexuales antes del matrimonio o por sí o por tenerlas durante el matrimonio y no sangrar y en fin. Pero hay también de otro tipo. Por ejemplo, en el acceso a la justicia. Pakistán, que es uno de estos países, son un montón de países, ¿eh? Estamos diciendo Pakistán por decir algo, pero Pakistán, en donde hay como este énfasis culturalmente muy grande en la virginidad y la virginidad asociada al himen, solo hace poquito prohibió las pruebas de virginidad, que es una revisión del himen, para comprobar si habían sido mujeres víctimas de violación. Entonces, Y pues si tienes himen, si no tenías el himen rasgado, entonces no te habían no te violado, violaron. ¿no? Ajá. Y es que, a ver, es muy importante entender lo siguiente. Aun cuando estás viendo con una lupa gigante que aumente 10 veces lo que estás viendo, siendo un médico profesional de la salud especializado en ginecología y obstetricia, y estás viendo la entrada de la vagina de una mujer, no pueden los médicos, ni con estas condiciones, saber si una mujer ha sido activa sexualmente o no, según se ha visto en muchos estudios. No tiene sentido esto de buscar un agujero en el himen, porque el himen, en la gran mayoría de los casos, la gran mayoría es siempre una membrana que tiene un agujero. Entonces, buscar ese agujero es absurdo, es absurdo. Ya viene así. Sí, y de hecho, esta es una práctica, o sea, el buscar una prueba física de virginidad es una práctica que está condenada por la World Health Organization. Organización eh, Mundial de la Salud, la OMS. ajá, sí. Y lo considera una violación a los derechos humanos. Obviamente, ¿no? Pero sigue ocurriendo en un montón de lugares. O sea, desde una examinación física por médicos profesionales hasta ver la sangre en las sábanas después de la noche de bodas, que familiares del novio revisen a la novia.
O sea, cosas que justo son una violación a los derechos humanos. No hay base científica para nada de esas cosas. Es como la moraleja de este apartado. No la hay. No hay una realidad biológica a el himen como prueba de la actividad sexual o no. Por más que millones de personas alrededor del mundo creen que la historia sexual de una mujer de alguna forma queda tatuada en su anatomía y que las mujeres cis tienen a fuerzas que sangrar en la primera ocasión en la que tienen un encuentro sexual. No, por más que esto esté en religiones, creencias sociales y culturales de tantos lugares del mundo, no. Esa es la moraleja de ahora. ¿Te parece si hacemos una pausita aquí? Sí, claro. Se me olvida que este es un programa nuevo y que había pausita, perdón. Vamos a una pausita. Lo que ustedes pueden hacer es visitar patreon.com/mandarax para que se hagan Patreons. Ah, mira qué buena idea, porque ¿saben Sí. qué? En este programa en particular tenemos un pilón para Patreons que está perrísimo. Entonces vale la pena que vayan viendo desde ya en esta pausa cómo tener acceso a él. Este es de mis mitos, o sea, bueno, más bien de, ¿cómo se dice cuando acabas con un mito? Desmitificación. De mis desmitificaciones de mujeres favorita. Además es ¿Qué es? relativamente reciente que Sí, ya se sí, supo muy acá. A mí también me voló sí, la cabeza cuando leí ese paper. Fue como de wow. sí. ¿Qué Sí. es este mito que además se cuela el mito otra vez en muchísimas cosas que tienen que ver con la vida social y política? De que en el pasado, las sociedades, o sea, en el pasado, muy pasado, pues, antes de que existiera la agricultura, las mujeres, éramos, las sociedades humanas eran cazadores-recolectoras, donde los hombres en particular eran los cazadores y las mujeres las recolectoras. De hecho, así se llama la teoría. El hombre cazador, la mujer recolectora, que es una teoría que fue como muy famosa pues, como a partir de mediados del siglo pasado, pero en los 70 se hizo como más famosa, que justo está asociada con muchas perspectivas antropológicas que a su vez estaban basadas en pues muchos prejuicios de género, pero que la banda no se daba cuenta, o sea, que eran como inconscientes. Básicamente lo que dice, en resumen, es que durante la era paleolítica, los hombres eran los que se involucraban principalmente en las actividades de cacería, mientras que las mujeres eran las principales responsables de recolectar comida vegetal, ¿no? O sea, recolectar plantitas. Mm. Y que esto había emergido y ocurría porque pues hay ciertas fortalezas y ciertas habilidades que están determinadas dependiendo al sexo biológico, ¿no? Que las características de los cuerpos de los hombres jalan más porque son más fuertes, en teoría, son más resistentes, tienen más capacidad de rastrear las presas, por ejemplo, de pelearse contra Ah, presas grandes, habilidades cognitivas como de leer el territorio, que ahora hace que mapeo, manejen mejor, ¿no? Según esto, otra, pues. otra. Y sí, que básicamente pues ellos eran los responsables de proveer comida rica en proteínas para la comunidad, que sí es importante, la comida rica en proteínas. Sí, Eso es pero ¿qué como la más parte, hace? sí. Claro, o sea, bueno, y en contraparte de esto, pues que las mujeres eran las recolectoras, responsables, pues eso de recolectar. Que su nuez, que su semilla, que su frutilla, que su rábano, bueno, no había rábanos, pero que su tubérculo, que su quelite, cosas así, ¿no? Y que entonces este recolectar, pues daba también una fuente de nutrición, de sustento para la comunidad. Pero aquí también hay otra idea detrás que está, también es como esencial y que está al centro de la teoría de hombre cazador, mujer recolectora, que es que la caza, o sea, la carne, fue un motor evolutivo importante para nuestra especie, que, ¿no? Que comer tanta proteína dio paso a que pudiéramos tener unos cerebros que son tan energéticamente costosos. Entonces, en toda esta idea, que además si se meten a Google así como a poner imágenes de cómo se imagina la banda desde hace mucho tiempo, pero hasta la actualidad, a la banda paleolítica, la caza es, o sea, no vas a ver, o sea, bueno, igual y sí vas a ver ahí a gente recolectando, pero siempre es como el mamut, ¿no? O sea, en esta historia, entonces, los hombres son el motor evolutivo de la humanidad, porque son los que están cazando y trayendo carne. Qué heavy.
Esa implicación yo Sí, esa no la implicación es había muy topado, heavy. pero Ujú. O sea, el recolectar es como menos, ¿no? O sea, es como accesorio a la caza. y al demonio, Que además la casa también pues desarrolla habilidades cognitivas, justo, ¿no? De leer el territorio, de planear, del trabajo en equipo. No, sí es muy heavy todo esto del hombre sí. cazador. Ujú. No, y al demonio de la otra responsabilidad que conllevaba el ser mujer en esa época, además de ir ahí nada más recolectando nueces y raíces, que era que, pues bueno, mientras los hombres hacían esto de ser el motor de la evolución, pues las mujeres, pues hacían estas cosas chiquitas porque esto les permitía cuidar a las bendis y contribuir al bienestar comunal. Porque pues las mujeres eran las que hacían todo lo del cuidado infantil y las actividades cooperativas de la comunidad porque los hombres estaban siendo el motor de la evolución, entonces no tenían tiempo para eso. Y obviamente esto, según esta idea, pues estaba moldeado, o sea, estos roles de género por la selección natural, por la evolución. Donde además, como ya dije, las habilidades y actividades masculinas pues eran cruciales y súper importantes y las femeninas pues no tanto. Lo cual también es una idea que podemos discutir mucho, ¿no? O sea, si el recolectar en realidad no es parte importante de nuestra evolución. No, Pero bueno, y el cuidado y el cuidado, infantil y exacto. el Sí, establecimiento de comunidades, o sí, sea, sí. Pero ahorita en lo que nos vamos a enfocar es solo en la parte de si realmente las mujeres no cazaban, porque no podían, porque están muy ocupadas haciendo nada, siendo embarazadas. siendo segundonas. Bueno, el problema con todo esto, además de lo obvio, si sentimos que del discurso, es que cada vez hay más evidencia de distintos momentos de la historia humana y de la prehistoria humana que está yendo en contra de este paradigma. Por ejemplo, que se han encontrado un montón de restos de mujeres en muchas sociedades que han sido enterradas junto con sus herramientas de caza de presas grandes. Por ejemplo, 27 individuos que se encontraron encontrados con herramientas de caza en el continente americano que primero se pensó que todos eran vatos, Nel, casi la mitad de ellos eran mujeres. Esto fue el estudio que salió en 2020 y que es súper reciente, ¿eh? Y que cambió mucho la manera en la que se entiende ahora la historia humana. Pero, pues Que obviamente como además, va, o sea, es contraparte de lo que lleva pensándose desde décadas antes, a la gente le está costando mucho trabajo esta nueva realidad. que más, esas mismas 27 restos humanos se había asumido que eran vatos porque estaban Con enterrados con las sus instrumentos herramientas. de caza. O sea, otra vez es como un argumento circular. Fue hasta que hubo una técnica que permitió a través de los dientes ver los cromosomas que se dieron cuenta que la mitad eran mujeres. Em, Luego, también hay quien dice que, ok, órale pues, ¿no? O sea, en el pasado las mujeres sí podían haber sido cazadoras, pero en las sociedades contemporáneas que son cazadoras recolectoras, las mujeres sí son recolectoras. No se hagan, ¿no? Y aquí también, pues es algo que se puede investigar. De hecho, se puede investigar más fácil, ¿no? Porque son En tiempo sociedades, real. sí, O exacto, que sea, existen existe. actualmente. Ujú. O que dejaron de existir hace poco, pues. Entonces, lo que se ha hecho en investigaciones, en una en particular, es analizar datos de los últimos 150 años de 63 sociedades cazadoras, recolectoras alrededor del mundo, o sea, prácticamente en todos los continentes. ¿Qué encontraron? Que en estas 63 sociedades alrededor de todos los continentes, casi el 80% de las mujeres caza. No importa si tienen bendis o si no las tienen, porque ese es un argumento, o sea, como cómo vas a cazar si eres mamá, ¿no? Pues cazan con la bendi colgada. Y además, está padrísimo que este análisis encontró que no solo cazan, sino que cazan con estrategias de cacería que son mucho más flexibles que las de los hombres. O sea, con un rango mayor de herramientas, con una variedad más grande de gente para más estrategias, pueden ir solas, con una pareja, con hombres, con otras mujeres, con niños, con perros. Mientras que sí, igual hay quizá una predilección por ejemplo, el arco y la flecha también se usa que el cuchillo, que la red, que la lanza, que el machete, que Machete. la ballesta, o sea, cualquier cosa que le pongas a una morra cazadora en la mano lo va a convertir en una máquina de matar. Y esto muy probablemente lo que piensan, o sea, esta flexibilidad más grande en las estrategias de caza de las mujeres en comparación con los hombres, es resultado, pues justo
de que las mujeres viven procesos que los hombres no, como estar embarazadas o estar dando chichi a las bendis Sí. y seguir cazando. Entonces, eso ha hecho pues que ajusten sus estrategias para cazar en estas diferentes condiciones. Y planeación, además, no es como de, ay, este conejito me lo crucé mientras estaba paseando a la Bendy para que le diera el aire y entonces pues aproveché la oportunidad y me lo llevé a casa. No, se encontró que el 80% de la caza femenina es, o parece ser por lo menos, intencional. O sea, no es de, uy, me lo topé, qué oportunidad, la pintan calva, no lo voy a dejar pasar. No, sino que es de, planeé. Y planeé cazar presas de todos los tamaños, incluso presas grandes. Y presas grandes de más de 30 kilos. Ujú. En esta misma investigación, lo que se ve es que, aparte de todo esto, bueno, que sería como una conclusión muy obvia, las Ok. mujeres están involucradas activamente en enseñar sus técnicas de caza, en enseñar todas las armas que utilizan para hacerlo, todas sus estrategias, o sea, que son una parte activa en la sociedad para que más gente aprenda a cazar. O sea, son instrumentales en la historia humana de la cacería. Por más que a la banda le cueste trabajo pensar en esto y cambiar el estereotipo que lleva existiendo décadas y que ha hecho, como decía Alejandra, que se interpreten evidencias al chilling solamente por el contexto que se cree que tienen, que es, ah, esos huesos vienen con herramientas de cacería, son hombres. Entonces, lo que está pidiendo mucha gente progre de la arqueología es que se reevalúen un montón de restos de personas cazadoras para empezar a cambiar esta concepción de que los hombres eran cazadores y las mujeres recolectoras en futuras investigaciones. Y con esto terminamos este programa, Maravilloso. derribando mitos, Ay, pero desmitificando. además mitos que es como de no puedo creer que llegamos a esto. O sea, no puedo creer que se cree esto. Ah, por Pues cierto, y como un paréntesis súper rápido, al final del programa pasado dijimos que íbamos a desmitificar eso de que las mujeres somos más multitaskers que los hombres. La realidad es que el cerebro humano es malísimo para el multitasking y se ha visto un montón que mientras más actividades tratamos de hacer al mismo tiempo, sea quien sea, nuestro cerebro se vuelve menos funcional. Entonces, la nadie es bueno para el moraleja, multitasking. nadie, la moraleja de todo eso es que todos apestamos en el multitasking para que dejen de decir esas cosas. Y para quienes son Patreons, Ujú. vamos con el pilón, que está buenísimo el pilón, porque es la Sí, historia de la histeria, que tiene que ver con cosas muy locas, muy. de ideas sobre la matriz. Y que cómo era la ciencia como Sí. de mensa al principio y sigue siendo un poco, pero hace más años era todavía peor. Entonces, gracias. Patreon.com/Mandarax si todavía no son parte de nuestro programa y quieren escuchar este excelente pilón histórico. Y si no, pues por lo menos nomás compartan este programa para que en este y todos los meses, no nomás porque es el mes del Día de la Mujer, la gente nos escuche. Gracias. Yes.